lo primero. Yo les voy a compartir la pantalla. Ustedes me avisan si es que se ve bien, eso siempre lo aprecio mucho. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo es la estructura del informe y yo les voy a mostrar cuál es el paso a paso para que ustedes encaren este informe. Después lo voy a resolver yo entero este informe. Si tienen dudas me dicen. Si quieren hacemos un segundo y si no ya se quedan directamente los del grupo 1 y van entrando cada uno en su turno teniendo en cuenta lo que vimos recién de generalidades que vendría a ser. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Sí, hijo, se ve bien. Sí, hijo. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, va a pasar lo siguiente. Yo les voy haciendo zoom porque, bueno, es un informe viejo, no se llega a ver bien, pero tengan en cuenta lo siguiente. El informe está compuesto por la parte de la historia clínica, digamos, datos filiatorios del paciente, cuál es el material que se recibe, que es lo más importante que tienen que ver, una descripción macroscópica y la microscópica. Y, obviamente, el diagnóstico, que es una de las cosas que más nos interesa, y a veces tiene observaciones, pero generalmente no. Cuando ustedes hablen del informe, siempre, siempre, siempre que tengan la edad, le tienen que dar bolilla al tema edad, porque generalmente es algo que ustedes pueden hablar después sobre la enfermedad relacionado con la edad del paciente. Y el material es el que nos va a definir a nosotros qué tipo de método se está utilizando para extraerlo junto con la macroscopía. Nosotros en cada informe tenemos que ver siempre 3 puntos. Punto 1, qué método se usa y por qué. Punto 2, cuál es el diagnóstico y qué saben acerca del diagnóstico. ¿Pueden relacionar el diagnóstico con la macro? Y punto 3, el paciente. ¿Está curado? ¿Se muere hoy? ¿Se muere mañana? ¿En 20 años? ¿Va a tener un buen pronóstico? ¿Una buena sobrevida? Siempre esas 3 cositas se las tienen que plantear cada vez que estén hablando de un informe. Y como recomendación, cuando ustedes empiecen a analizar el método, siempre pregúntense a ustedes mismos, ¿cómo se llega hasta este órgano? ¿Cómo hizo el médico para llegar, por ejemplo, al apéndice? En el apéndice tienen que abrir el estómago, entonces no es una dirigida. Pero si hablamos de esófago, de estómago, demás, hace falta que entremos con una endoscopía generalmente. Entonces, veamos este caso que es de un apéndice. Veamos los datos filiatorios. Y yo también siempre les recomiendo que para hablar hagan un pequeño discursito, tengan a mano. El mío siempre el mismo, la verdad que inconscientemente hace años, yo digo lo mismo. Se recibe un informe anatomopatológico de una mujer de 17 años y el material es, y una vez que ya entran ahí, pueden decir, es apéndice secal. Y acá se preguntan ustedes mismos, ¿cómo se saca el apéndice secal? Y nosotros podemos dar acá 3 motivos. 1, es una biopsia del órgano total porque el tamaño lo confirma. Este es el tamaño de un apéndice, 9 por 0,7 centímetros. Recuerden que el apéndice puede medir entre 3 y 15 centímetros más o menos y es un tamaño normal porque es un divertículo que no siempre está presente. Segundo motivo, es el tratamiento quirúrgico por elección para la apendicitis. Tercer motivo, el apéndice no tiene una función fisiológicamente establecida como para decir, yo no le saco el apéndice al paciente. No, si ya lo abriste, se le saca el apéndice y ya está entero, porque no cumple función. Entonces, ahí arman el discursito. Se recibe el informe anatomopatológico de la mujer de 17 años, cuyo material es apéndice secal. Este apéndice secal se obtiene mediante una biopsia de órgano total. Podemos confirmarlo primero por el tamaño de la muestra, que se corresponde con el tamaño de un apéndice normal. Segundo, porque es el tratamiento quirúrgico por elección para la apendicitis. Y además tenemos que tener en cuenta que ya que el apéndice no cumple una función determinada, es prácticamente lo mismo sacar el apéndice entero que 7/8 de apéndice que medio apéndice. Así que se lo saca entero. Una vez que se saque el apéndice, se va a hacer una fijación en formol al 10% porque se trata de una biopsia para su estudio macroscópico y después vamos a hacer lo que es el procesamiento histológico para el examen microscópico. Es decir, vamos a hacer la parte de deshidratación en alcohol y aclaramiento de tejidos, de la inclusión en parafina, corte con micrótomo y coloración de rutina. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos establecer el diagnóstico del paciente. Que en este caso, y acá ya hablan del segundo punto, en este caso se trata de una apendicitis aguda exudativa con periapendicitis fibrino-leucocitaria. Aquí acuérdense, chicos, que siempre se habla en orden jerárquico de los diagnósticos. O sea que empiezan por el primero, apendicitis.
Bueno, la apendicitis es un proceso inflamatorio del apéndice, en este caso agudo, tiende a serlo, en el que lo que sucede en la fisiopatología es que generalmente por un fecalito, que acá de hecho nos dice la macroscopía, luz con materia fecal, este es el fecalito, obstruye la luz del apéndice, entonces el apéndice progresivamente comienza a aumentar su presión intraluminal. ¿Y qué pasa? Cuando aumenta la presión intraluminal, genera una obstrucción o una disminución del flujo venoso de salida. Por lo tanto, empiezan las alteraciones a nivel macromicroscópico con hiperemia pasiva, que es la congestión, con cierto edema, se pone más rojo. En un segundo estadio empieza a suceder que hay salida de material fibrinoso, hay también un proceso isquémico que se produce por esta alteración del flujo. Esta isquemia lleva a la necrosis y a la éstasis, y esta éstasis constituye, junto con el edema, la parte de la inflamación propiamente dicha, que si se la deja más tiempo va a llevar a una proliferación bacteriana, generalmente causada por esta éstasis, y que esto va a generar que el apéndice se llene de un exudado de tipo purulento, porque las bacterias son productoras de pus. En base a esta fisiopatología, podemos hablar también, si quieren, de la clasificación de la apendicitis y decir, tiene un estadio que es catarralo mucoso, en el que encontramos que hay hiperemia, edema y erosiones. En un segundo estadio va a suceder que la apendicitis va a evolucionar a fibrinosa y lo que eran erosiones ahora van a aparecer como úlceras, que recuerden que ya compromete las membranas. Estas úlceras van a tener además un exudado fibrinoso por el aumento de la permeabilidad que hay. En una tercera etapa evoluciona a una apendicitis purulenta, en la que esta úlcera, debido a la éstasis que hay, sucede una proliferación bacteriana y empieza a haber un exudado purulento en la luz del apéndice. Y en un cuarto estadio, estas úlceras con la parte purulenta con pus, se va a perforar por la extensión de la necrosis y por el exceso de isquemia que sufre el órgano. Y esto produce perforaciones que va a hacer que el líquido caiga a la cavidad abdominal y esto va a producir lo que nosotros conocemos como una peritonitis, que es a lo que nos referimos acá con periapendicitis, que está afectando al tejido que nos rodea. Y esta peritonitis es también un cuadro de urgencia, igual que la apendicitis. Y acá, como ya describieron la fisiopatología, pueden decir, por lo que el paciente, una vez que ya le sacamos el apéndice, queda curado de la situación de apendicitis, pero es importante saber que tenemos que también tratar la situación que tiene de periapendicitis, que probablemente se haga con un tratamiento antibiótico de un par de días. En el paciente es importante que destaquemos que es un paciente joven, es frecuente que encontremos acá la apendicitis, es un cuadro súper normal de encontrar. Y bueno, es un proceso de inflamación aguda y acá ustedes tienen dos opciones. O definen inflamación aguda o siguen hablando del paciente y el apéndice. Si hablasen de inflamación aguda, ¿qué pueden decir acá? Bueno, la inflamación aguda es un proceso que en principio es beneficioso para el organismo porque busca eliminar, destruir o aislar una noxa siempre que haya sido atacado o haya sido lesionado y siempre en tejidos vascularizados porque la vascularización es un factor importante para que lleguen los agentes de la inflamación y posteriormente se va a hacer la reparación. Y generalmente con ese contenido, este informe ya está terminado. Entonces, como este informe es de lo que nosotros llamamos el primer parcial, las preguntas que les van a hacer a partir de aquí son del segundo parcial. O sea que les pueden decir, bueno, háblame de cáncer de estómago, de repente, y ustedes tienen que empezar. El cáncer de estómago, bueno, el carcinoma gástrico, tiene como factores de riesgo la gastritis crónica trófica, etcétera, etcétera. Y dan toda la descripción. ¿Se mezclaron mucho o más o menos se entendió cómo se encara generalmente el informe, digamos, a grandes rasgos? Todo bien, Jo. Se entendió. Bien, buenísimo. Hagamos juntos uno más y después nos quedamos ya con los de cada turno. Este está lindo, ¿ver? No, este no. Dale. Sí, este está lindo. Bueno, miren. Con este pasa lo mismo, vemos datos filiatorios, vemos descripción macroscópica, descripción microscópica y diagnóstico. Y en este caso es una gastritis crónica activa por el Helicobacter pylori, o sea que se imaginarán que tenemos un montón para hablar acá.
Y acá dirían, se recibe un informe anatomopatológico de un varón de 60 años y el material corresponde a 3 fragmentos de cuerpo y antro, que es de estómago, que miden 8 por 3 por 2 milímetros. ¿De qué tipo de método anatomopatológico estamos hablando acá? Endoscopía. Y además, ¿qué? Una biopsia dirigida. Bien, pero también una biopsia incisional, porque estamos sacando un pedacito de la lesión. Entonces decimos, esta es, bueno, obtenido por una biopsia tipo incisional dirigida por endoscopía digestiva alta. Ahora, ¿cómo sabemos que es una incisional dirigida por digestiva alta? Porque estamos hablando de estómago, y al estómago no vamos a llegar pinchándolo al paciente, es un órgano hueco. Se entra con el endoscopio, que siempre lo pueden describir como un tubo flexible que consta de una cámara y un aparato de pinzas. La camarita va por el esófago, va hasta el estómago, la parte esa, y con las pincitas se saca un pedacito de la lesión. Generalmente, las endoscópicas altas son incisionales, generalmente. Pero además, ustedes lo definen esto por el tamaño, porque dice 8 milímetros. Y la gastritis ocupa todo el estómago, o al menos 2/3 del estómago está ocupando. Entonces, si sacamos solo 8 milímetros, significa que sacamos un pedacito nada más. Y ahí siguen con el diagnóstico. O sea, acuérdense que no tienen que ponerse a leer la micro ni la macro en voz alta. Eso léanlo para ustedes, para defender su diagnóstico. Pero no se queden diciendo tipo de mucosa antral. Porque, a ver, no los van a retar, pero les van a decir, no, no hace falta, pasemos. Y mejor que no se los corrijan, digamos. De ahí pasan al diagnóstico. Hablan de gastritis crónica activa con Helicobacter pylori positivo. Bueno, acá pueden decir la gastritis es un proceso inflamatorio del epitelio gástrico del estómago, que en este caso nos está aclarando que es crónico activo, es decir, es una lesión que tendió a la cronicidad, pero que está teniendo en este momento una exacerbación aguda. Y esto nosotros lo podemos corroborar por el tipo de células que presenta, que en este caso dice infiltrado inflamatorio mixto, denso y mixto. Mixto va a hacer referencia a que tiene células crónicas, como linfocitos, macrófagos, monocitos, y células agudas, como los neutrófilos. Nunca se olviden que a eso se refiere crónico activo. Y ahí hablan directamente de gastritis. Bueno, en la gastritis, generalmente, el principal factor de riesgo es el Helicobacter pylori, que aparece como positivo acá. El Helicobacter pylori es un productor de ureasas. Estas ureasas desdoblan la urea en amoníaco. El amoníaco cambia el pH del estómago, por lo tanto, el estómago comienza a sufrir una atrofia de su mucosa, ya que no es su ambiente óptimo. Y el Helicobacter pylori, que tiene forma espiralada, comienza a penetrar en la mucosa. Así que esto va a empezar a también generar más inflamación agregada al proceso atrófico. Esto va a llevar a que con el tiempo, si no se lo erradica al Helicobacter pylori, porque tengan en cuenta que generalmente no produce síntomas, y cuando los produce son leves, la persona se toma un antiácido y ya está, esto va a generar que tienda a la cronicidad. Y una vez que tienda a la cronicidad, se produce esta gastritis crónica activa. Con respecto acá al órgano, ¿qué podemos decir? La arquitectura está conservada. Vemos que el epitelio tiene cambios reactivos regenerativos como forma de compensación. Hay edema, congestión. El edema es la acumulación de líquidos del espacio intersticial. La congestión es una hiperemia pasiva en la que hay un acúmulo de sangre producido por la disminución del drenaje venoso. El Helicobacter pylori presente es lo que hablábamos recién, que es el agente etiológico de esta lesión. Y cuando hablemos de metaplasia intestinal, dice ausente. Y esta es la importancia del informe. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una gastritis, uno va al médico y el médico le da un medicamento y ya está, y se va a la casa. No le hacen una endoscopía por una gastritis. ¿Pero qué pasa acá? Este es un paciente de 60 años. Entonces nosotros estamos pensando que este paciente probablemente tenga cáncer y hay que descartar ese cáncer. ¿Y cómo lo hacemos? Diciendo, si el paciente no tiene metaplasia, quiere decir que el epitelio sigue conservado, no necesitó del recambio de un tejido maduro para ser reemplazado por otro tejido maduro de su misma especie. Tampoco, por lo tanto, tiene displasia. De hecho, dice acá, arquitectura conservada.
Entonces, este paciente, por suerte, no tiene cáncer gástrico. Pero hay que tener en cuenta que probablemente ese haya sido el motivo por el cual se le realizó este estudio, ya que, y ahí aprovechan para enganchar con tema cáncer gástrico, el principal factor de riesgo para el cáncer gástrico, además de la edad y el sexo masculino, es la gastritis crónica producida por el Helicobacter pylori. Por los cambios que mencionamos recién, se lleva al desarrollo de una displasia, que es el cambio de la citoarquitectura de un epitelio o de la arquitectura en general, que produce una proliferación desorganizada y mal orientada. Si uno presenta esa lesión y se le extirpa, bueno, el paciente va a desarrollar una buena evolución. Y ahí siguen hablando de todo lo que es cáncer gástrico y yo les diría que cierren con algo similar a la gastritis crónica activa. Se puede tratar, se tiene que erradicar el Helicobacter pylori, que es una bacteria. Generalmente se lo hace con un tratamiento antibiótico de 2 semanas, de 4 medicamentos, y una vez que se elimina la noxa, la inflamación cede, y si la inflamación cede, ya no hay motivo para que el paciente siga teniendo esta lesión, por lo tanto la lesión no va a evolucionar a cáncer. Y bueno, destacar que el Helicobacter pylori es uno de los microorganismos que se consideran oncogénicos, así que esa es la importancia que tiene su erradicación y tratamiento oportuno para evitar el desarrollo de una neoplasia. Y esa sería la forma de encarar este informe. ¿Hay alguna duda sobre lo que fuimos diciendo acá? No, yo quiero saber una cosa que no sé, ¿no? ¿Cuándo Sí. es un informe estructural y cuándo no? Eso no tengo idea. Bueno, eso, mira, vos vas a decir que un informe es estructurado o semiestructurado según estos espacios que te muestro ahora. Un informe semiestructurado es este, que tiene para que vos rellenes espacios, pero también tiene para que escribas texto, como si fuese un examen que es multiple choice y de desarrollo al mismo tiempo. Y el estructurado es el que es solo para que rellenes, por ejemplo, un PAP. Ahora te muestro la diferencia. Vos acá tenés para rellenar datos filiatorios. Acá este tenía para rellenar los tipos de mucosa, esto ya viene escrito y el doctor o el patólogo solo rellena antral, conservado, cambios reactivos, diagnóstico, entonces tiene esa parte estructurada, pero como el resto es relato, acá por ejemplo en la macro se lo ve bien, que hay un mini relato, es semi-estructurado. En cambio, mira, ahora te muestro un PAP. El PAP generalmente es el único que es estructurado de por sí. Así quede bien clara esa diferencia. Ahí les vuelvo a presentar la pantalla. Ahí está, miren lo que es un PAP. El PAP es todo así con espacios para rellenar. Entonces uno tiende a decir directamente que es un informe estructurado, porque solo tenían que rellenar los espacios. De cualquier manera, como que no es algo fundamental para mencionar si vos no querés el tema de si es o no estructurado. Sí es un detalle que si lo querés mencionar, bienvenido sea. Ahora, primero que nada, me disculpo